Configurando. Es como el despegue de un cohete. 3, 2. Uno. Ya deberíamos estar en vivo. Ya, gracias, Carlos. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a la última sesión de nuestro ciclo de clases abiertas del curso Estudios Críticos del Patrimonio que realizamos junto al profesor Fernando Pérez. Hoy nuestro invitado estelar es Ervin Brevis. Ervin es secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales desde el 2009, arquitecto de la Universidad de Concepción y cofundador de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán, la UPA, entidad que fue distinguida el 2014 con el Premio Conservación de Monumentos Nacionales. También fue destacado como uno de los 100 jóvenes líderes del 2016 y reconocido por la Fundación Docomomo Internacional. Ervin hoy día realizará una conferencia sobre ciudad, crisis y monumentos nacionales. Así que, Ervin, muchas gracias y puedes presentar. Y primero agradecer a Elvira, a José, al consejero Fernando Pérez por darme este espacio para conversar sobre lo que estamos viviendo. Sí, yo le coloqué a esto ciudad, crisis y monumentos nacionales. Voy a partir proyectando. Un segundo. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, está perfecto. Ya, voy. Un segundo. Ahí está. Sí, bueno, la presentación se llama Ciudad, Crisis y Monumentos Nacionales. Y creo que estamos en un contexto donde es muy complicado referirse a alguna materia en específico relacionado con el patrimonio, porque pareciera que este año todo lo cruza un concepto, que es la crisis, ¿sí? Casi es como el término que estamos ocupando más en el diario vivir, que está más en la opinión pública instalado. Y tiene que ver con distintos tipos de crisis sociales, crisis sanitarias, crisis medioambientales y crisis también económicas, y que la particularidad que tienen es que no solamente afectan a una región o a un país, sino que afecta a continentes y afecta también al mundo entero. Es un año entonces especial y creo que es interesante entonces reflexionar cómo estas crisis se relacionan también con el patrimonio. Conocemos las dos quizás más importantes o trascendentes del último tiempo en Chile, el estallido social y a su vez también la pandemia del coronavirus, pero también cruza esto el problema medioambiental del mundo. ¿Se acuerdan que estuvimos a punto de recibir a todos los representantes del planeta en una actividad asociada al cambio climático? Bueno, esas crisis y esos cuestionamientos han sido también parte de la discusión de los jóvenes y el patrimonio. Nosotros hoy día desarrollamos como Consejo Monumento Nacional, en conjunto con INJUB, el cuarto encuentro de jóvenes y monumentos, donde precisamente los temas que seleccionaron los jóvenes son esos temas, las crisis sociales, económicas y que ya pasaremos a ver el detalle. Entonces, partiendo de quizás el cuestionamiento inicial, ¿cierto? ¿Cómo nosotros en Chile nos referimos al patrimonio? Necesariamente habría que ir a esa Carta Magna, que hace muy poco, en un proceso inédito, ¿cierto?, decidimos cambiarla, que es la Constitución. Y si nos vamos a la Constitución, necesariamente tendríamos que ir al artículo 19 de la Constitución, en específico, al derecho de la educación, para recién ahí leer la palabra patrimonio. Y de todo el artículo, la verdad que es una oración la que refiere al patrimonio. Y dice: corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, y aquí aparece el patrimonio, y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Como verán entonces, no es mucho lo que dice la actual Constitución en el tema del patrimonio, por tanto, de seguro que es parte de la reflexión que deberíamos hacer hoy. ¿Cómo va a figurar el patrimonio en una nueva Constitución que construiremos juntos? Y para poder ir haciendo un acercamiento a las crisis, lo voy a hacer a través de 5 crisis. ¿Sí? Primero partiendo con la crisis sanitaria y su relación con el patrimonio. En concreto, con el COVID, ¿cierto? El COVID-19. Sabemos que el COVID-19 es una pandemia, sabemos que tiene un impacto sanitario y económico de nivel mundial,
55 millones de personas han sido contagiadas en el mundo con COVID, y en Chile ya tenemos un registro de casi 20.000 decesos. Se trata entonces de un fenómeno que para muchas generaciones es nuevo, pero que no es tan nuevo y no es tan... y existe registro anterior de experiencias importantes. Lo que sabemos entonces es que desde el patrimonio podemos ir atrás y conocer estas crisis, estas pandemias, a través de la arqueología, ¿cierto? La arqueología es aquella ciencia que está referida en la Ley de Monumento Nacional a través de los monumentos arqueológicos, que nos permite conocer las sociedades pasadas. Conocer entonces, por ejemplo, qué es lo que ocurrió con la gripe española, una gran crisis mundial que tiene una particularidad, y es que fallecieron más de 50 millones de personas en el mundo, y en Chile 40.000 muertos, imagínense, si hablamos de casi 20.000 decesos, bueno, el doble con la gripe española, y así también con la influenza. Bueno, hay imágenes de algunas crisis. ¿Y qué podemos hacer entonces con la arqueología? ¿Cómo la arqueología se relaciona con las pandemias y con este tipo de crisis? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ver cómo en las sociedades pasadas entendían las problemáticas sanitarias, cómo eran los tratamientos, cómo era la materialidad y la optimización de los procesos para poder enfrentar la higiene, por ejemplo. Y lo que vemos acá en pantalla son los acueductos en las excavaciones del nuevo hospital de Ñuble, donde a través de un trabajo se pueden conocer toda la modernización en los sistemas de canalización de agua y cómo estas transformaciones van afectando a una población en desarrollo, ¿sí? Recordemos que los hospitales se construyen haciendo una proyección urbana. En concreto, este hospital, que estaba bajo suelo, ¿cierto?, refleja un gran despegue que tuvo la ciudad de Chillán, una necesidad demográfica de abordar la materia de salud. ¿Y qué es lo que encontramos entonces? Bueno, estructuras, instalaciones hidráulicas, acueductos, que dan cuenta de este pasado, ¿sí? Entonces ahí pueden ver la planta, de manera muy clara, la planta del antiguo hospital de Ñuble, donde hoy día se está construyendo el nuevo hospital. Entonces esta evidencia histórica y material nos permite entender los procesos de modernización, y así también cómo se van relacionando con las enfermedades. En concreto en Chile tenemos algunos casos muy notables, que nos sirven para poder entender la dimensión del desarrollo urbano y así también de los equipamientos de salud vinculados a las pandemias. Y acá en la pantalla ven algunos de esos equipamientos: el Hospital San José, el Hospital San Vicente de Paul, el Hospital Salvador y el Instituto de Higiene. ¿Y qué es lo particular? Que bueno, estos hospitales, estos recintos se vincularían entonces con algunas otras pandemias, por ejemplo el cólera, que en 1886 y en 1887 dejó 28.000 muertos en Chile. Y no solamente el cólera, sino que el cólera vinculado también a la viruela, a la tuberculosis, al tifus y al sarampión. Y entonces el Hospital San Vicente de Paul, en un recuerdo muy importante, que por cierto fue demolido para la construcción del nuevo Hospital J.J. Aguirre, es construido para poder enfrentar estas crisis de salud, estas crisis sanitarias. Luego vendría, ahí está el Hospital San Vicente de Paul, y luego vendría el Hospital San José, que se construye para hacer frente también a estas pandemias que azotaban, en este caso, a Santiago. Hoy el Hospital San José es monumento histórico desde el año 1929, y a través del Hospital San José, ¿cierto?, podemos hacer un acercamiento de cómo el contexto científico, arquitectónico también, por supuesto, definía algunas líneas que eran claves para poder enfrentar estos males. Entonces se construye un hospital con un esquema de pabellones, corredores, patio ordenado en un eje central. Aparece como parte de la solución el asolamiento. Entonces los recintos fueron diseñados para poder recibir sol durante todo el día, así también con ventilación cruzada, un sistema de patios que deja espacio para la vegetación como parte del tratamiento de la salud. Entonces, ¿qué nos permite entender esto?
así también el monumento histórico al antiguo edificio del Instituto de Higiene, también monumento nacional desde 1984, es que a través del desarrollo de estos equipamientos podemos ver cómo la sociedad enfrentó las pandemias. Y si tenemos claro cómo enfrentamos las pandemias, primero tenemos un grado de conciencia respecto a que el proceso del COVID-19 no es nuevo, y seguramente también a través del patrimonio podemos diseñar y proyectar medidas preventivas en relación a este tipo de crisis que de seguro vamos a seguir enfrentando en nuestra historia, ¿cierto? Al igual que los terremotos, las pandemias responden a ciclos, y lo más seguro es que en un tiempo más tendremos una nueva pandemia que enfrentar. Entonces el patrimonio, en tanto documento histórico, nos permite poder visualizar cómo las sociedades pasadas enfrentaron estas crisis. Y no solamente en Santiago, también tenemos algunos vestigios del lugar donde estaban los enfermos de lepra en Rapa Nui. Una crisis muy importante. Y otra crisis muy relevante que está vinculada con todos estos procesos y del último tiempo también, es la crisis de equidad de género. ¿Sí? Recordemos la última marcha del 8 de marzo de 2020, que ya daba cuenta de un problema muy, muy relevante para la sociedad, una marcha muy masiva, y que con un mensaje y con una claridad manifestaba la necesidad de igualdad. ¿Sí? Esto no es un fenómeno reciente, para nada, y que desde el patrimonio lo podemos reconocer de manera muy, muy clara, muy nítida, a través de los monumentos públicos. Nosotros en el Consejo de Monumentos Nacionales le llamamos los MP, casi todo tiene sigla, y estos monumentos públicos develan este problema, sin lugar a dudas, en las ciudades. Lo que tenemos ahí en la pantalla es el centro de Santiago, donde se concentra el poder, ¿cierto? Donde está la moneda, ¿cierto? Donde están los ministerios. Justo ahí, bueno, dice, ¿cierto? La moneda, la Alameda. Y todas las H que ustedes ven son monumentos públicos construidos en homenaje a hombres. Como verán, una concentración importante de H's, y a la izquierda de la pantalla, dos M's, ¿cierto? O sea, de toda esa sección, de toda esa zona importante para el país, donde se concentra la toma de decisiones, solamente dos monumentos públicos construidos para rendir homenaje a mujeres. Uno, a mujeres que fueron víctimas de violencia de derechos humanos en dictadura, y otro monumento público erigido en honor a las educadoras, que ya después les pasaré a mencionar. Pero creo que esta imagen es muy interesante porque grafica de manera muy clara esta crisis, esta falta de equidad. Hace un tiempo atrás, como Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, en contexto de otra crisis que ya también les mencionaré, asociado al estallido social, realizamos un levantamiento de información asociado a los monumentos públicos. Y ese levantamiento de información de monumentos públicos nos arrojó un dato que es muy significativo. Del catastro de monumentos construidos, erigidos para hombres y mujeres, de ese total, un 94,4%, o sea, 608 monumentos, fueron construidos en homenaje a hombres, y solo un 5,6% a mujeres, o sea, 34 monumentos. Ahí hicimos una especie de gráfica de la proporción, ¿cierto? Es muchísimo, casi el 100% de los monumentos públicos catastrados en este primer levantamiento que hicimos, proyectados y construidos para homenajear a hombres. Y la verdad es que mujeres notables o mujeres bacanas, como tituló la investigación, ¿cierto? Esta publicación importante que se hizo en el último tiempo, tenemos de sobra, ¿cierto? Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, Elena Cafarena, ella es la impulsora del voto femenino, y es muy interesante eso del voto femenino. Yo, la verdad es que me sorprendí cuando estábamos preparando esta presentación, porque recién desde el año 1952, o sea,
hace menos de 70 años, las mujeres en Chile pueden participar de una votación. Y no olvidemos que este proceso electoral comienza en 1823. O sea, la figura de Elena Cafarena, sin lugar a dudas, merece un monumento público, una estatua instalada en el espacio público, en honor a su gran logro, ¿cierto?, de haber conseguido el voto para la mujer. Y así también Marlene Arens, ella, una atleta, deportista, para muchos la mejor deportista mujer de la historia de Chile, la primera medallista olímpica, y la única, según los antecedentes que manejamos, en 1956 recibe una medalla olímpica en Melbourne, ¿sí? Y ella tampoco tiene un monumento público dedicado a su figura, ni en Concepción, su ciudad de origen, ni en otra parte del país. Y así también Eloísa Díaz, ella es la primera médica en Chile, ¿sí? En este contexto de pandemia que hemos reconocido la importancia que tienen los funcionarios de la salud y en concreto también los médicos, no hay ningún monumento público dedicado a su figura. Bueno, y ahí abajito una fotografía de ese hecho histórico que ya les comenté, en 1952, cuando las mujeres logran votar, tener acceso al voto. Y de esos monumentos públicos erigidos a mujeres, es curioso este dato, un 44% fueron construidos en homenaje a Gabriela Mistral. Imagínense, son muchísimos los que corresponden a Gabriela Mistral, y están distribuidos en todo Chile. Entonces tenemos un 44% solo a Gabriela Mistral, y un 55% en homenaje a otras mujeres. Sin duda, Gabriela Mistral es una figura que merece todos los reconocimientos posibles, ¿cierto? Nuestra premio Nobel, pero llama la atención que sea tan alto este porcentaje. Y ahí en la imagen, el monumento público a las educadoras, se los comentaba al inicio, ¿cierto?, en el mapa donde veíamos la concentración del poder y la zona en relación a la moneda. Está ubicado en el bandejón central de la Alameda, por ahí a la altura del 1500, y fue inaugurado en 1946. Lo curioso es que la mayoría de las fechas de inauguración de los monumentos públicos dedicados a las mujeres son recién después de la década del 90, por tanto este monumento público es clave y es muy, muy, muy relevante, así que la invitación a que lo conozcan. Y este monumento público dedicado a las educadoras tiene relación con otro proceso importante, así como el de las votaciones, donde las mujeres pueden ejercer su voto, la participación de mujeres en la educación superior. Pero no solamente está el caso de monumentos como de Gabriela Mistral o las educadoras, sino que hay mucha desigualdad en la figura femenina en monumentos públicos. En general, la mayor representación de mujeres no refiere a casos como el de Marlene Arens, sino a mujeres que son ocupadas, ¿cierto?, para poder hacer una cita de inspiración, de contemplación, de una tipología donde la mujer aparece en un comportamiento grácil, gentil, aportando a la feminidad, pero no desde el significado profundo que tiene la mujer en la sociedad. Y ahí hay un ejemplo de aquello, una escultura que está en Punta Arenas. Y por supuesto, también hay que mencionar, en relación a mujer y monumentos públicos y equidad, a grandes artistas, escultoras como Rebeca Mate, Marta Colvin, Blanca Merino o la Lili Garafuli, que han desarrollado escultura que está en el espacio público, ¿sí? Ahí está el monumento a los héroes de la Concepción, de Rebeca Mate, por ejemplo. Y esta inequidad no solamente está contenida, por supuesto, en los monumentos públicos, sino que en toda la ciudad y en todas las distintas categorías de monumentos nacionales. Y este es un caso interesante que vincula la presencia de mujer con los monumentos históricos. En concreto, el Teatro Municipal de Santiago en algún momento fue el lugar donde se realizó el acto protocolar
para dar cuenta del hecho histórico de la participación de la mujer en el voto, ¿sí? En el proceso electoral. Y lamentablemente, en esta reunión no se invitó a la motora, a la gestora de este proceso, a la Elena Cafarena. Entonces creemos nosotros que esos hechos históricos son importantes de relevar y situar como valor en un expediente declaratorio o en todos los procesos de puesta en valor del patrimonio, como parte clave de su relato. Y también contarles algunas acciones que hemos desarrollado como Secretaría Técnica del Consejo Monumento Nacional. En todos los 8 de marzo, nuestra área de educación y difusión desarrolla una actividad que es un recorrido por la ciudad de Santiago, por lugares claves que están vinculados al patrimonio y a la mujer. Por ejemplo, acá se pasa por la calle de la profesora Amanda Labarca, y así también por otros espacios que son clave en esta relectura de la ciudad. Pasando a otra crisis, a la crisis social, a la crisis social que sin duda ha sido muy, muy importante en el último año en Chile, y también en el mundo. Si nosotros nos refiriéramos a las crisis sociales, casi podríamos pensar que tienen una escala, ¿cierto? Que es la escala nacional con el estallido social, pero hay una escala que da comienzo o seguramente va sumando a este descontento social, y les quiero comentar una, muy muy rápido, que vincula a una comunidad pequeña y su patrimonio. Este es el puente de confluencia, ubicado en Ñuble, que conecta la comuna de Chillán con Portezuelo, y este caso es muy interesante porque una comunidad, una población pequeñita, de unos pocos cientos de habitantes, vio cómo su puente, su principal vínculo identitario, se puso en riesgo por la construcción de un nuevo puente construido, bueno, ahí lo ven en la imagen al fondo, que se estaba construyendo para responder a una plataforma logística de desarrollo regional, en ese entonces de la región del Biobío, y que para su construcción estaba asociado a la demolición de su patrimonio. Entonces este grupo, principalmente de mujeres, que decirlo, un grupo potente de vecinas, logró revertir una toma de decisión que venía desde el nivel central, que era la demolición de este puente, y transformar entonces esa dificultad en un elemento clave para su identidad, y es la declaratoria como monumento nacional del puente. Entonces ahí vemos una situación que asociada a un movimiento social que conduce a política pública y accionar público. Y en las imágenes vemos lo que ha sucedido hasta ahora. Por supuesto, el puente, como buen puente de madera de más de 500 metros de largo, necesita mantención, necesita trabajo, y en eso estamos hoy día como Secretaría Técnica del Consejo Monumentos Nacionales, atentos a la coordinación con las instituciones locales, con el municipio, con las empresas, incluso con la empresa privada, con la comunidad, para poder conducir todas las reparaciones o los procesos asociados a su puesta en valor. Y por supuesto, el principal movimiento social, y de seguro de muchas décadas, estalla en el 18 de octubre. ¿Y qué consecuencias tiene eso para el patrimonio? Bueno, muchísimas. El patrimonio en tanto es soporte identitario, soporte de símbolos y de significados para la sociedad, también recibió numerosas intervenciones y daños. Acá tenemos un caso muy importante donde esta iglesia, la matriz de Las Tarrias, ¿cierto?, fue incendiada, y por supuesto también, ya lo pude conversar alguna vez también en este espacio, el daño que sufrieron los monumentos públicos. Y también, por supuesto, quizás la escultura de la cual más se habla en el último tiempo, y sin duda el monumento público referente del estallido social, el monumento al general Baqueano, del escultor Virginio Arias, como centro de esta manifestación, de estas protestas. Y como Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, en este contexto,
tuvimos que ágilmente y rápidamente levantar medidas, ¿cierto? Levantar un accionar que no había sucedido o no tenía una data, un hecho anterior registrado, ¿cierto? La Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales no se había enfrentado a una crisis como esta. El país, ¿cierto? Por primera vez tenía una seguidilla de intervenciones en el patrimonio y daño en el patrimonio desde Arica a Punta Arenas, desde la región más al norte a la región más al sur de Chile. Y para poder enfrentar esta crisis y estos desafíos, construimos una plataforma interoperable de catastro y diagnóstico del daño a los monumentos nacionales, haciendo uso de tablets y celulares. Ahí vemos cómo se construye ese registro, cómo se construyó ese registro. Y para eso tuvimos que recurrir no solamente a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, sino que también a otras instituciones que velan por el cuidado del patrimonio. Entonces tuvimos también refuerzos del Ministerio de Obras Públicas, de Subdere, de municipios, en esta construcción del registro de daños a monumentos nacionales. Pero esta construcción de registro de monumentos nacionales estuvo asociada a un proceso anterior, ¿cierto? Un proceso anterior que parte con la creación dentro de la Secretaría Técnica de un área de patrimonio en riesgo, un área que tiene expertise en poder enfrentar el riesgo antrópico y el riesgo natural asociado a los monumentos nacionales. Y esa creación de esa área nos permitió poder generar todo este accionar. En concreto, nos vimos en la necesidad de detectar dónde ocurría ese daño, y a través de cruces de información, ya sea de prensa, de datos, de información que nos llegaba al Consejo de Monumentos Nacionales, construimos mapas de riesgo. Ya les voy a pasar a presentar. Pero acá tenemos en pantalla el catastro de alteraciones en inmuebles patrimoniales y monumentos públicos. Me interesa que vean esta imagen. ¿Qué es lo interesante de haber construido esta plataforma? Que de manera inmediata, por un registro online, ¿cierto? Podíamos ir conociendo el avance del catastro, ir conociendo el avance y cómo existían regiones con mayor población de daño. Por supuesto, la región metropolitana concentraba la mayor cantidad, y así también ir de manera automática recibiendo información que nos permitió después proyectar acciones, ¿cierto? Del diagnóstico pasar a la acción. Y acá están estos mapas que les comenté, estos mapas de susceptibilidad a manifestaciones, porque es poco abordable o imposible desarrollar un catastro en todas las áreas urbanas de todas las ciudades de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Generamos mapas de susceptibilidad en las ciudades más importantes del país, y desde esas áreas de susceptibilidad donde se concentraban las manifestaciones, se generaron los levantamientos de información. No solamente en un día, por supuesto, porque esto fue un sucesivo, sino en continua actualización. Entonces, la verdad que estuvimos meses haciendo un levantamiento de información. Apenas aparecía un nuevo daño en un monumento nacional, se actualizaba la ficha de registro, ¿sí? Como verán acá en el mapa de susceptibilidad de Santiago, es evidente donde se concentra el mayor daño, las mayores intervenciones, obviamente en el eje de Alameda, desde Estación Central, ¿cierto?, hasta Providencia, y también llegando en algunos puntos a la comuna de Las Condes. Ahí se concentraba principalmente el daño a patrimonio, no así por supuesto, de las manifestaciones sociales que se extendieron por otros puntos. Pero no solamente en Santiago, sino también, como les comenté, en otras ciudades de Chile. Por ejemplo, en Concepción, ahí está el mapa de susceptibilidad, y donde nosotros fuimos levantando información ya más en específico. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que a través de estos mapas podíamos superponer información por ejemplo, del Ministerio del Interior, poder coordinar con el Ministerio del Interior también algunas acciones judiciales que apuntaban a poder buscar responsabilidad en los daños. Y así como a través de la representación del Consejo de Defensa del Estado, el Consejo de Monumentos Nacionales inició una serie de acciones, tanto en daño a monumentos históricos, como también en monumentos públicos.
Ahí vemos los mapas situados en fotografías satelitales. Y estas son más o menos las cifras, digo más o menos porque están en continua actualización, pero para que se hagan una idea, 2.571 inmuebles patrimoniales catastrados. No solamente catastramos monumentos históricos, sino también abordamos el patrimonio protegido a través de los planes reguladores, los inmuebles de conservación histórica. Y de ese total, 1.415 reconocimos como inmuebles patrimoniales alterados. Imagínense la dimensión del daño, ¿cierto? Esto es una crisis importante para el patrimonio. Protegidos con la Ley de Monumentos Nacionales, 940 inmuebles, y protegidos a través del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, 475 inmuebles de conservación histórica alterados, con algún tipo de alteración. Acá están más o menos las concentraciones, ¿cierto? Inmuebles en zona típica con alteración, concentra mayor población de inmuebles dañados. Y esto también es interesante para el accionar del Estado, ¿cierto? De cómo nosotros nos podemos organizar en poder atender esta crisis, ¿sí? Y por supuesto reconocimos aquellas regiones que demandaban un actuar diferente, ¿cierto? Un actuar más importante, como la región de Valparaíso, la región metropolitana, la región del Biobío, así también Antofagasta. Entonces, ¿cuál fue el principal daño? Bueno, el daño menor, rayados, adhesivos, roturas de vidrio, y así también amago de incendio. Acá tenemos información actualizada del trabajo que nosotros como Secretaría Técnica desarrollamos para apoyar el accionar de la protección municipal, del inmueble de conservación histórica, de la iglesia San Borja. En este caso, un accionar de la Secretaría Técnica que permitió, mediante sobrevuelo de dron y la asesoría de nuestro área de patrimonio en riesgo, distinguir cuáles acciones eran más fundamentales de hacer, más urgentes, y se decidió hacer un retiro y una protección de los vitrales, que según el registro que teníamos del catastro que habíamos levantado, tenían el registro de los vitrales con la data más antigua de Chile. Entonces era fundamental el accionar. Si bien no están protegidos como monumento nacional, solo los vitrales podrían perfectamente ser recogidos como monumento histórico, declarados como monumento histórico. Y el otro caso, también muy importante del último tiempo, la iglesia San Borja, donde como Secretaría Técnica, recordemos que la iglesia San Borja está justo enfrente a la dependencia del Consejo Monumento Nacional, de la Casa La Gárgola. Desarrollamos un diagnóstico de daño mediante levantamiento de dron, informe y recomendaciones de emergencia para atender el riesgo, ¿cierto? Y así también, no solamente hicimos un registro de monumentos históricos, de inmuebles, sino también de daño en monumentos públicos, que como bien saben ustedes, al igual que los daños en inmuebles, sucedió desde norte a sur. ¿Cuál es el registro que logramos? Bueno, 643 monumentos públicos catastrados, y de ellos 413 monumentos públicos alterados, casi, bueno, una gran parte de los monumentos públicos ubicados en esta zona de susceptibilidad sufrieron algún tipo de alteración. Por supuesto, las alteraciones fueron diferentes, pero importantes de atender. Importante también que sepan que la Secretaría Técnica, a través de su área de patrimonio en riesgo, desarrolló obras de emergencia en monumentos nacionales. Nosotros las denominamos obras preventivas, en algunos inmuebles claves ubicados en zonas de mayor posibilidad de manifestación, ¿sí? Algunas iglesias, algunos también sitios de memoria fueron reforzados para poder protegerlos de posibles daños, ¿sí? Otra crisis que reconocemos desde el patrimonio de manera muy clara y muy rotunda en la realidad nacional es el centralismo, ¿sí? Y para hablar de centralismo, si se fijan, coloqué una foto de fondo, y la foto de fondo es una sesión del Consejo de Monumentos Nacionales. Yo estoy ahí, de hecho, sentado
A mi izquierda está el presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, el subsecretario Emilio Lacerda, y después enseguida está el director del Servicio Nacional de Patrimonio, vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales, señor Carlos Mayé, y a su vez, alrededor de la mesa, los distintos consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto? Representantes tanto de la sociedad civil como de distintos organismos del Estado, ¿cierto? Representantes de museos, de ministerios también, y de algunos colegios como el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arqueólogos, también representantes del Consejo de Defensa del Estado. Bueno, ¿por qué es importante esta foto y por qué es clave hablar de centralismo? Porque el centralismo en la gestión del patrimonio y para enfrentar las crisis es tremendamente importante. El número que ven en pantalla, el 17.288, yo me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Ese es el número de la Ley de Monumentos Nacionales, un número que da cuenta también de la data de esta ley. Esta es una ley que parte en 1925 y que sufre modificación importante en el 70, pero que estamos hablando de un proceso histórico clave, que está por cumplir 100 años, donde la Ley de Monumentos Nacionales no sufrió mayores cambios. Y así, y a su vez, en el mundo hemos hecho un montón de modificaciones en cómo entendemos el patrimonio. Entonces se trata de una ley que rige la protección nacional de monumentos nacionales, que está sin duda obsoleta, y que da cuenta de un Chile diferente, de un Chile tremendamente centralizado. En la imagen pueden ver un mapa, es Chile, rotado, ¿cierto? Un Chile horizontal, en horizontal, y si se fijan, al medio se deforma, ¿cierto? Ese no es un mapa clásico de Chile, y a su vez, fíjense, en el sur cómo se enangosta, ¿sí? Se enangosta muchísimo, de hecho se comprime a tal punto que llega a disminuirse casi por completo. Y este mapa, esta simbología, este mapa de calor, de densidades, da cuenta de algo que es fundamental, y es la gestión del patrimonio y el patrimonio declarado en Chile. Si nos vamos a los números, estos son los números, ¿sí? La mayor población de monumentos nacionales declarados en las categorías de monumento histórico, de santuario de la naturaleza y de zonas típicas, están en la zona centro del país, donde por supuesto se concentra la toma de decisiones, y donde está localizado la toma de decisiones de monumentos nacionales, que es en Santiago, ¿cierto? El Consejo de Monumentos Nacionales sesiona en Santiago, ahora sesionamos a través de la plataforma Zoom, pero todas las decisiones respecto a que se toman sobre los monumentos nacionales en Chile, se toman en Santiago a través del Consejo de Monumentos Nacionales. Y es coincidente, ¿cierto? Lo vimos en la imagen pasada, la mayor concentración de monumentos nacionales declarados en el centro, y a su vez va enangostándose hacia sus bordes, con mayor importancia en el sur. De un total de monumentos nacionales declarados por decreto, de 1286, 1078 monumentos históricos, 63 santuarios de la naturaleza y 146 zonas típicas declaradas. Pero ¿qué es lo bueno? Es que en el último año, voy a decir que, voy a corregir la presentación de Elvira, yo no estoy desde el 2009 en el Consejo de Monumentos Nacionales, estoy del 2019, se parece bastante, pero hay una precisión. Y en el último tiempo, desde que he podido trabajar en el Consejo de Monumentos Nacionales, hemos desarrollado un proceso de descentralización importante en la gestión de la Secretaría Técnica del Consejo, y ese proceso, que por supuesto me llena de orgullo como un sujeto que vive en otra región, no en la región metropolitana, sino que yo vengo de la región de Ñuble, hemos logrado desarrollar un trabajo de descentralización a través de la creación de oficinas técnicas regionales a lo largo de todo Chile. Entonces hoy día podemos decir que tenemos una oficina técnica regional en Arica, en Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, una también en la región metropolitana, no haciendo diferencia, una en Valparaíso, en Rancagua, en Talca, en Chillán, en Concepción, en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Castro, una especial en la isla de Chiloé, una en Coyhaique, y otra en Punta Arenas, y una también en Rapa Nui. Este despliegue territorial es muy importante porque nos permite atender la diversidad territorial. Chile es un país diverso, lo sabemos.
Y acá algunas imágenes. Fíjense lo importante que es tener una oficina técnica regional en Antofagasta, por ejemplo, para poder atender uno de los lugares más visitados por chilenos y por extranjeros, que es San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama es una comuna que concentra muchísimo patrimonio y que uno de sus tesoros, la iglesia de San Pedro de Atacama, necesitaba con urgencia una obra, ¿cierto? Y esa obra fue devolverle la protección de cal y que pudimos gestionar tanto con la comunidad como con una organización, una institución local. O la Casa Jacarandá en Lota, que estaba en una condición muy, muy urgente de atender, y por medio de una obra de emergencia hoy día estamos trabajando en su futura restauración. O peritaje, ¿cierto? En el norte, imagínense la extensión del desierto del norte, bueno, peritaje ahí en coordinación con la Videma de la Policía de Investigaciones. Visitas en Arica, a terreno, o capacitaciones en la región de la Araucanía a la Brigada de la Policía de Investigaciones. Entonces, un accionar que sería muy, muy dificultoso desarrollar desde un modelo centralizado. Ahí vemos también una visita a terreno en Valparaíso de nuestro equipo. Siempre equipos multidisciplinares, en el mejor de los casos, con arquitectos, arqueólogos, paleontólogos, equipos que están en conformación. O esta fotografía que refleja el sur, ¿cierto? Magallanes, ahí un grupo de jóvenes recibiendo la evangelización del patrimonio. ¿Y qué es lo que hicimos, qué es lo que hemos hecho en el último tiempo? Una acción que consideramos que era urgente. Presentarle a Chile el patrimonio de las distintas regiones, y para eso construimos con el área de educación y difusión, conectemos con los monumentos. Y a través de una actividad, una transmisión, una iniciativa online, a través de YouTube, logramos conectar a las universidades regionales con consejeros nuestros y la presentación de nuestras oficinas técnicas regionales, abordando el patrimonio que no es tan conocido de cada una de esas regiones. Por ejemplo, el patrimonio arqueológico en el Biobío, 7.000 años de dinámicas humanas, o la gestión cultural asociada al monumento histórico ex casa patronal de Huilquilemu, en la región del Maule, o la arquitectura de tierra y mar de Chiloé, uno de los programas más vistos. Tenemos un registro bastante impresionante de visitas, los invito a buscar en YouTube del Consejo de Monumentos Nacionales estos programas Conectemos con los Monumentos. Están en su mayoría, todavía seguimos haciendo algunos, ¿sí? Todos los jueves a eso de las 6 de la tarde, por ahí. Y otra cuestión importante que hemos logrado activar como trabajo de descentralización es la participación de nuestro equipo, de nuestras oficinas técnicas regionales, directamente en las comisiones técnicas y en las sesiones plenarias. A ustedes les parecerá bastante raro, pero antiguamente los funcionarios que trabajaban en nuestras oficinas técnicas regionales escasa vez venían a presentar a Santiago, ¿cierto?, a una sesión plenaria. Hoy día, a través de las nuevas plataformas y de seguro por consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia, ¿cierto?, del coronavirus, tuvimos que activar sesiones remotas, tanto de comisiones técnicas como de plenarios, haciendo entonces un ejercicio importante de descentralización. Y por último, y seré más breve porque ya me queda poco tiempo, hablarles sobre la crisis ambiental y el patrimonio. Una crisis ambiental que ya entonces saca el problema del sujeto, desde las personas, y lo lleva a un contexto mayor que es el planeta, ¿cierto?, donde viven las personas y donde nosotros somos parte de un gran sistema ecológico, no somos el centro. ¿Y cuáles son esos problemas? Muchísimos: contaminación, deforestación, pérdida de biodiversidad, extinción de especies, escasez de agua, cambio climático. Uno solo de todo eso. No hay que pensar que el cambio climático es el único problema ambiental: la degradación del suelo y la desertificación. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo se vincula esto con el accionar del Consejo de Monumentos Nacionales? Bueno, a través de dos temas en específico y dos trabajos que se desarrollan desde nuestra área de patrimonio natural. Bueno, Chile se encuentra entre los 10 países más afectados por el cambio climático. Sí, ahí vemos la afectación en glaciar. Primero, a través de la paleontología. Nosotros en el Consejo hablamos de los paleos, ¿cierto?, de nuestros colegas, de nuestro equipo especialista en paleontología. ¿Y por qué? Chile tiene, por supuesto, un rico patrimonio paleontológico. Ahí vemos la estrella de la paleontología en Chile, el chilesaurio Diego Swarovski, un patrimonio que fue encontrado por
por Diego y su familia, Diego, hijo de paleontólogo, y que da cuenta de la importancia de este patrimonio en nuestro territorio. Y a través de los fósiles, a través del conocimiento de la paleontología y de la Tierra, podemos, entre otras cosas, entender que el cambio climático, por ejemplo, es una de las 6 extinciones masivas. O sea, nosotros estamos viviendo hoy día una extinción masiva en el planeta, producto el cambio del CO2, ¿cierto? Lo que es común a todas las extinciones masivas es cómo se ha aumentado la concentración de CO2 en el planeta. Entonces, a través de la paleontología, a diferencia de la arqueología, ya no solamente podemos conocer el pasado de las personas, sino el pasado del planeta. Y no retroceder entonces en cientos de años, sino retroceder incluso en millones de años. Y eso está ahí disponible en nuestro territorio y está protegido por la Ley de Monumentos Nacionales como monumento nacional, por solo Ministerio de la Ley, al igual que el patrimonio arqueológico. Y para poder proteger este patrimonio, nosotros en el último tiempo hemos estado trabajando en un registro, en una cartografía paleontológica que permite poder tener una primera aproximación de las distintas densidades y potencialidades paleontológicas en el territorio. Entonces, a través de colores definimos áreas que son susceptibles a hallazgos paleontológicos, áreas que son derechamente fosilíferas, o sea, donde existe una alta probabilidad de encontrar material paleontológico, y zonas estériles. ¿Y por qué es importante visualizar la ubicación del patrimonio paleontológico? Bueno, si hay algo que no conocemos, difícilmente lo vamos a poder proteger, lo vamos a poder conservar, y así también poner en valor. Pero no solamente eso, no solamente desde el punto de vista de la educación y la difusión, sino también desde su protección. Recordemos que tenemos que lograr como país un desarrollo equilibrado, ¿cierto? Un desarrollo que pueda trabajar las variables ambientales, sociales, económicas y patrimoniales. Y en estas zonas, por ejemplo en el norte, se desarrollan muchos proyectos de inversión, proyectos en minería, proyectos de energía, que necesitan conocer la componente paleontológica para no afectarla. Así que en ese proceso estamos. Contarles de manera rápida que ya tenemos listo la cartografía de todo el norte del país, y seguimos avanzando en las regiones del resto del país. También lo pueden conocer, este visor de potencialidad paleontológica, a través de nuestro sitio web. Y ahí los invito a que con su celular dirijan a la pantalla y coloquen ahí el código QR, ojalá lo puedan hacer, alguno al menos, porque les va a llevar a una publicación que desarrolló el Consejo de Monumentos Nacionales asociado a la paleontología, y lo interesante, en un lenguaje transversal para toda la familia, así que para que conozcan más sobre la paleontología. Y otra categoría también que lleva nuestra área de patrimonio natural y que es fundamental y clave en todas las crisis ambientales son los santuarios de la naturaleza. ¿Qué son los santuarios de naturaleza? Bueno, son áreas ubicadas tanto en el radio urbano como fuera del radio urbano, que están protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales. Y tenemos en Chile 63 santuarios de naturaleza, 581.248,88 hectáreas protegidas, y que aunque ustedes no lo crean, muchos de estos santuarios de naturaleza están directamente relacionados con contextos urbanos. Todo lo que ha cruzado en esta presentación de todas las crisis son contextos urbanos, no tenemos que salir a buscar en un recorrido largo por el territorio para encontrar el patrimonio protegido. Y acá tenemos el Cerro Dragón. El Cerro Dragón es la duna urbana más grande del mundo. Y como verán, está inmediatamente vinculada con la ciudad de Iquique, y está protegido como santuario de naturaleza. Acá tenemos otro santuario de naturaleza, ubicado en la región de Valparaíso, que da cuenta de la conformación del territorio costero, ¿cierto? Incluso esta formación da cuenta de la última glaciación, imagínense lo antigua que es, y está ubicada inmediatamente vinculada a la ciudad. O en la península de Hualpén, en el área metropolitana de Concepción, que es muy interesante este caso, porque nos permite de manera gráfica entender cómo los santuarios de naturaleza son zonas protegidas. Fíjense en 1984 hasta dónde llegaba la zona urbana, y cómo ha logrado resistir y detener este desarrollo urbano, que ya en el 2020, fíjense cómo ha crecido en el Gran Concepción. Entonces,
muy importante los santuarios de naturaleza en la protección del medio ambiente. Y así también otros santuarios de naturaleza ubicados en la región metropolitana, como el Ajial, como Yerba Loca, y bueno, ustedes saliendo por la ventana lo pueden imaginar dónde está, más o menos en la línea del Cerro del Plomo. Y esto es muy interesante. En la región metropolitana se desarrolló un trabajo público y privado de áreas protegidas. Entonces, hoy día existe un mapeo de los distintos santuarios de la naturaleza y una organización que protege esta red de santuarios de la naturaleza. Y entonces en la imagen podemos ver a Los Nogales, Yerba Loca, Río Clarillo, Quebrada de la Plata, todos santuarios de la naturaleza que, como ven en la imagen, está muy muy cercano al área urbana de la región metropolitana. Así que los invito también a recorrerlos, a conocerlos y cuidarlos. Y quería terminar esta presentación con algunas preguntas que activen el diálogo, ¿cierto? Una de ellas puede ser cómo enfrentar la crisis desde el patrimonio. ¿Qué huella patrimonial dejaremos tras estas crisis? Lo vimos ahí con la arqueología, cómo las pandemias nos dejaron patrimonio protegido. ¿Cuál es la crítica que podríamos hacer al patrimonio declarado? Por ejemplo, asociado a la inequidad de género. Esa es la presentación. Muchas gracias, Erwin. Muy preciso en el tiempo. Ya tenemos en el chat algunas preguntas, así que las voy a ir leyendo y dándoles la palabra. ¿Les parece? Primero un comentario de Cristóbal Albornoz, que solamente quería aportar sobre mujeres emblemáticas, recordando la importancia de Inés Enríquez Frodén, 4 veces parlamentaria desde 1951 a 1969. Muchas gracias, Cristóbal. Y le doy la palabra a Paloma Montenegro, con la primera pregunta, y después Carlos Silva. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Paloma, te escuchamos, perfecto. Súper, gracias. Quería consultar acerca de, en el caso de los monumentos públicos, o también fachadas de lugares que también están protegidos, como qué ha pasado con el tema de las pinturas y las limpiezas. Porque tengo entendido, o sea, recuerdo cuando fue recién el estallido social, también hubo una respuesta, como se decía, de la ciudadanía, de gente que limpiaba y también pintaba para poder proteger estos monumentos. ¿Eso sería como un daño también? ¿O cómo se ha abordado? Elvira, ¿respondo inmediato? ¿Sí? Sí, dale. Perfecto. Sí, bueno, los monumentos nacionales en todas sus categorías, y lo dije en la presentación, ¿cierto? Han estado sometidos a alteraciones y daños en procesos continuos. Y esto es muy interesante, Paloma, porque a diferencia de otros procesos históricos que ha vivido el patrimonio, esto es, no sabemos ni cuándo comienza ni cuándo termina, ¿sí? En un terremoto, por ejemplo, viene el terremoto y ¡pam!, se junta toda la Secretaría Técnica ahí a ver cómo accionar, tiramos un plano en la mesa, seguramente decimos, ya, ustedes vayan para allá, ¿cómo atendemos esto? Pero en el contexto de este estallido social, no lo podemos hacer, porque, como bien dijiste tú, un día se limpia y el otro día puede estar nuevamente intervenido y al día siguiente pues se limpia, entonces son procesos sucesivos. ¿Y cuál fue la estrategia de nosotros como Consejo de Monumentos Nacionales para poder facilitar la mantención de los monumentos nacionales? Desarrollamos una resolución por una cantidad de tiempo, no recuerdo si un año o también postergable a 2 años, que permite, frente a daño menor, por ejemplo, a la necesidad de pintar tu fachada de tu casa, o desarrollar, no sé, un cambio de un escaño en una zona típica, poderlo hacer no recibiendo la misma tramitación que recibe cualquier trámite, cualquier flujo en el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, en simple, desarrollamos un proceso mucho más expedito para poder operar en el daño a monumento nacional. Cuento corto, titulares, ya sea, no sé, por ejemplo, un administrador de un bien protegido, de un inmueble, se acerca al Consejo de Monumentos Nacionales, nos levanta el requerimiento y nosotros en muy pocos días le aprobamos esa autorización, condicionada a que lo desarrolle bajo el protocolo que nosotros le acordamos, ¿cierto? Y eso ha permitido que hoy día algunos edificios emblemáticos estén en relativas buenas condiciones, y así también otros casos importantes como zonas típicas. Eso. Carlos.
Sí, muchas gracias, Elvira. Nervin, muchas gracias por tu presentación. Me parece sumamente interesante escuchar tu reflexión sobre las múltiples crisis que hemos enfrentado como sociedad en el último año, o casi ya un año y medio. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna información sobre el futuro de las casonas, una incendiada y otra semi-destruida, sede de las Universidades Pedro de Valdivia y propiedad del Comité Olímpico de Chile, las que quedan acá en Vicuña Maquena, llegando a Alameda? Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros compartimos el barrio. El Consejo de Monumentos Nacionales está instalado, bien sabe también José, muy bien sabe José, que también estuvo en mi rol de secretario técnico. Estamos ahí, donde las papas queman, enfrente de la iglesia San Borja, un poco más allá, donde incendiaron los buses. Y claro, este caso de estos dos inmuebles que no están protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales, sí a través de la protección de inmuebles de conservación histórica. Bueno, muy lamentable que esto ocurra. Lo que hemos hecho nosotros, en virtud de que tenemos un equipo multidisciplinar con una formación específica de patrimonio, ofrecemos la colaboración, ¿sí? Nosotros no podemos no hacerlo, nosotros estamos llamados a poder aportar en la realidad del patrimonio, ya sea protegido por la Ley de Monumentos Nacionales o como inmueble de conservación histórica, estamos ahí disponibles. Y hemos podido actuar en inmuebles de conservación histórica, así también el Centro Nacional de Conservación y Restauración, el CNCR, y todos. La verdad que los que trabajamos en patrimonio no somos muchos, por tanto estamos llamados a poder construir una red de trabajo que permita abordar estas crisis, ¿cierto? Cuando viene una crisis, todos somos importantes, todos somos necesarios y todos podemos colaborar en superarla. Así que eso, nosotros hemos estado en coordinación, en trabajos multisectoriales para avanzar, y por lo mismo, también como les conté en la presentación, el catastro que si bien lideró el Consejo de Monumentos Nacionales con su área de territorio, con el desarrollo de estas plataformas multioperales a través de Survey y toda la cosa, ¿cierto? Los geógrafos del Consejo ahí luciéndose y también nuestros informáticos, también refiriéndonos a ir catastrando los inmuebles de conservación histórica, no dejando solamente el catastro y este esfuerzo de país en los monumentos nacionales, sino también yendo más allá, ¿cierto? Muchos monumentos, muchos inmuebles de conservación histórica, de seguro en algún momento podrían también recibir una categoría de protección nacional, entonces estamos llamados a poder trabajar en ello. ¿Sí? Gracias, Erwin. Vanessa Watanabe dice, ¿cómo se llega a trabajar las oficinas técnicas de patrimonio? ¿Cómo Vanessa, se llega? Sí, bueno, tienen que estar atentos a las redes sociales del Consejo de Monumentos Nacionales, bueno, ya a los empleos públicos, etc. El Consejo de Monumentos Nacionales, al ser un organismo técnico, como ya vieron, clave en las crisis, tenemos la suerte de poder vernos fortalecidos en nuestro recurso humano, ¿sí? Entonces, si bien en el país en un momento se detuvo la contratación de funcionarios públicos, nosotros sí hemos tenido que fortalecernos en el último tiempo. La labor del Consejo de Monumentos Nacionales está directamente relacionado al desarrollo económico del país, y por tanto, que nosotros nos demoremos más o nos demoremos menos, puede afectar en el empleo, y puede afectar también el desarrollo de grandes proyectos, o de proyectos medianos, de todo tipo de proyectos. Entonces, el consejo es que vean, porque en algún momento podemos requerir de algunos de ustedes. De momento creo que en los próximos días vamos a hacer un llamado para arqueólogos y arqueólogas. Así que ahí les dejo, y el próximo año seguro que ojalá también podamos tener mayores refuerzos. Así que atentos ahí los que egresen del Magíster en Patrimonio. Le doy la palabra a Pedro Clavería y después a José Nordenfrich. Pedro. Buenas tardes, muy buena su presentación. Le quiero hacer una siguiente consulta. Bueno, de la ley de patrimonio que está en discusión, hay un artículo que dice lo siguiente, dice: los municipios serán responsables de la mantención y buen estado de los monumentos públicos situados dentro de sus respectivas comunas, y deberán dar cuenta al Consejo Regional del Patrimonio Cultural respectivo de cualquier deterioro o alteración que se produzca en ellos. Si desde el punto de vista de la crisis de monumentos públicos que usted habló, ¿cómo aborda la Secretaría Regional, la Secretaría Técnica, que la mantención pase por los municipios
siendo que hay municipios que tienen una poca captación de recursos económicos respecto a otros, y donde obviamente hay gran cantidad de monumentos públicos. ¿Cómo se aborda eso de la responsabilidad directa de la mantención en los municipios? ¿Qué le parece ese artículo? Muchas gracias, Pedro, bueno, primero por tus palabras. A ver, la verdad es que no tenemos que esperar una ley nueva para abordar los monumentos públicos, eso ya lo estamos viviendo, y la mantención hoy día de los monumentos públicos precisamente recae en los municipios, y a su vez también tienen un rol las intendencias y las gobernaciones, ¿sí? ¿Cómo se hace o cómo se debería hacer? Mediante un proceso guiado técnicamente. Nosotros, ocurrido el estallido social, por ejemplo, generamos unos documentos que permiten a los municipios y a las distintas entidades, a las intendencias y las gobernaciones, con recomendaciones para poder actuar sobre los monumentos públicos. Y ahora les adelanto, esto es como una especie de spoiler, estamos trabajando y vamos a lanzar prontamente, esperamos este año, una guía para la mantención de monumentos públicos, ¿sí? Lo mejor que podría suceder, Pedro, es que mediante un trabajo, un accionar preventivo, los costos de mantención de un monumento público se reduzcan muchísimo. Lo que comúnmente sucede es que se interviene mal. Entonces nosotros, viendo esa realidad, y que ahora es más importante a través de lo que ha ocurrido con el estallido social, nos vimos la necesidad de construir una guía, y no una guía muy sofisticada y muy densa de abordar, sino una guía de procedimiento, casi como esas que te entregan cuando te compras un electrodoméstico, que permita abordar las obras menores asociadas a monumentos públicos, en simple, con dibujitos, que va a permitir que los municipios puedan tener una primera asesoría técnica de nuestro equipo de la Secretaría Técnica. Nosotros tenemos conservadoras, tenemos historiadores del arte, tenemos profesionales que tienen expertise específica, y que por supuesto un municipio, como bien, y muy de acuerdo contigo, Pedro, de seguro que no lo tienen. Entonces, de momento, nosotros estamos prestando esa colaboración, seguramente acompañado con la guía, con este documento vamos a generar instancias de difusión. Ya sabemos que funciona esto del YouTube, aquí estamos viviendo un proceso de ello. Generaremos instancias en YouTube, seguramente nuestro equipo va a hablar con Elvira y le va a decir, oye Elvira, sería bueno hablar con tus alumnos del magíster para poder transmitir el trabajo que hicimos nosotros con los monumentos públicos, y así vamos generando una bola de nieve de conocimiento para proteger el patrimonio. Gracias. Gracias, Erwin. Profesor José Nordenflich, pido la palabra. Hola, hola a todos. A ver, don Erwin, primero toda mi solidaridad con todo este tsunami de trabajo que te cayó encima, solo equivalente tal vez al terremoto del 2010 o situaciones por el estilo, digamos. Y es dura la cosa, sí, yo sé que es dura la cosa. Oye, te quería preguntar que no es una pregunta así retórica, es de verdad curiosidad total, porque hace hasta muy pocos años atrás estaba vacante el puesto de consejero que le correspondía a la PECH y a los escultores de Chile. Y de hecho en mi época no había consejero, estaba vacante, ¿no? Entonces, me gustaría que tú nos transmitieras y que nos dieras alguna, no una infidencia, pero que nos dieras como alguna referencia en torno a una discusión que debe haber sido muy interesante, por no decir sabrosa, ¿no? Entre aquellos consejeros que, claro, tienen una posición por las instituciones que representan, los arqueólogos y sobre todo la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y el Instituto de Conmemoración Histórica, que tienen visiones respecto del patrimonio, y no solamente del patrimonio, del arte en general, ¿no? Que pueden ser, yo ni siquiera las tildaría de conservadoras, sino que de figurativas, ¿no? Entonces, este monumento representa a una persona, esa persona tiene rasgos fenotípicos, se identifica hasta el caballo de Baquedano, sabemos cómo se llama, ¿no? Versus monumentos públicos que están en el espacio público, que tienen la condición de tal, y que son totalmente abstractos y no figurativos, y que pudieran haber tenido igual procesos de iconoclasia, afectaciones, alternaciones, etc. Entonces, me parece que ahí, estoy tratando como de imaginar, tú dirás, ¿no? ¿Cómo se condujo esa mirada diversa, ¿no? Y que también sirve para que nuestros estudiantes
se hagan una idea también de que, como tú lo dijiste al pasar, el Consejo de Monumentos no es una entidad así como monolítica que tenga como un discurso editorial cerrado, ¿no? Y que todos piensen lo mismo, sino que más bien por el contrario, hay mucha divergencia y hay mucha discusión, ya no solamente política, ideológica y de la cosa pequeña, sino que hay discusiones al revés, pienso yo, ¿no? Hay discusiones muy trascendentales respecto de las visiones que hay en torno ya no solamente al patrimonio, como en este caso, ¿no? Sino que quiero hacer el punto, por ejemplo, entre lo figurativo y lo no figurativo. Y con esto termino, porque lo que sí me tocó ver a mí en su momento, el 2014, fue, por ejemplo, la autorización para la instalación del monumento al Padre Hurtado en el frontis de la Universidad Católica de Chile, que no sé si los estudiantes lo tienen en el rabillo del ojo, ¿no? Pero es un monumento que fue tremendamente polémico cuando el escultor, que además era profesor de la universidad, es profesor, ¿no? El escultor Luis Prato, lo presentó en el seno del consejo y muchos consejeros quedaron atónitos frente, ¿no? Precisamente a si esto tenía un significado conmemorativo, ¿no? Qué sé yo. Entonces, yo creo que esa discusión que hasta hace unos años atrás, que hasta meses atrás era anecdótica, hoy día es una discusión central, o no sé, o eso quiero pensar, ¿no? ¿Qué tipo de discusión hay ahí? Eso. Sí, a ver, en términos generales ha cambiado un poco la discusión, ¿sí? Pasamos de un momento donde fue imposible lograr un acuerdo en una posición del Consejo de Monumentos. De hecho, estuvimos en ese conflicto, y era, ¿qué va a decir el Consejo de Monumentos Nacional en relación al daño y a la intervención en monumentos públicos? ¿Sí? Porque era una cuestión inédita. O sea, para el grupo y todos los que nos están viendo, los monumentos públicos era la categoría más invisible o menos trabajada en el patrimonio. Muy poca gente sabía que Virgenio Arias fue el escultor del general Baquedano. Bueno, muy poca información, ¿sí? Y muy poco cuestionamiento también. ¿Y qué sucedió? Que con el estallido social pasó de ser la última categoría a la categoría más comentada, la más importante, la que situaba la discusión. Entonces, cuando nos vemos enfrentados, cuando los consejeros se ven enfrentados a esto, no existía, como bien, como bien levantaste la hipótesis, no existía un relato común o una manera de entender esto que fuera en acuerdo o que generara consenso, ¿sí? Eso no sucedió. Tuvimos posturas bastante disímiles, ¿sí? Respecto a qué hacer, qué decir, y cuento corto, lo que sucedió es que no se generó un comunicado del Consejo de Monumentos, no ocurrió, no lo pudimos sacar. Y a su vez, en materias como, por ejemplo, un pronunciamiento en relación al mismo monumento de Baquedano, en mi rol como secretario técnico, lo que hacemos es que esperamos que pase el tema por el Consejo de Monumentos Nacionales, luego se acuerda un comunicado, y ese es el comunicado que yo transmito a los medios de comunicación, o en su efecto el subsecretario de Patrimonio en su rol de presidente del Consejo de Monumentos Nacionales. Pero en ningún caso lo podemos hacer de manera anticipada, porque efectivamente, y una de las grandes particularidades que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales es que es un órgano colegiado, ¿sí? O sea, por mayoría simple decide, y que es diverso, y eso es muy bueno que sea diverso. No es muy bueno para el diálogo que tener a representaciones o opiniones que sean iguales. Sin duda se ve más enriquecido. Esteban. Sí. Hola Edwin, buenas tardes. Buena tu presentación, muchas gracias. Mi consulta es desde acá, desde Arica. Estoy hablando desde Arica. Sí. Muchas de las cosas que nombraste son de acá. El busto de Colón que se cayó acá, ¿no? Hay un tema ahí de información, como dices tú, y de educación, porque la gente no sabe que eso lo donó la colonia, creo que la colonia italiana, creo que estaba acá, por cómo lo recibió Chile, recibió toda esta colonia que llegó. Entonces la gente viene, no, es Colón y lo botó abajo. Mi tema está relacionado con cómo se valora el suelo de los monumentos públicos y su contexto en la realidad actual. ¿Esto por qué? Porque acá en Arica hay monumentos que los mueven
a diestra y siniestra a decisión de la autoridad, de la municipalidad, y nadie dice nada. Por ejemplo, el monumento a Carlos Ibáñez del Campo, del cual tú debes estar muy enterado, que ha sido, digamos, pintura, lo han rayado, pero que es un elemento muy importante dentro del patrimonio ecológico urbano de la ciudad, porque es parte de un parque urbano que hay, ¿no? Es parte de 6 manzanas que están continuamente, y que inicia con este monumento. Yo supe que la municipalidad decidió ahí donde está el monumento construir su edificio consistorial, y licitó de hecho el proyecto de la construcción, y así como si nada van a mover el monumento a otra manzana de otro lugar, más abajo. Entonces, y yo pregunté, ¿y quién decide eso? No, lo decidió el Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago. O sea, el Consejo de Monumentos Nacionales de Santiago decidió algo que sucede acá en Arica, y que lo cual los ariqueños, tenemos un tema muy romántico con esa manzana, porque de hecho se hizo un plan de trabajo en esos tiempos, cuando estaba muy complicado el tema del trabajo acá en la ciudad, en donde son más de 500 personas a trabajar en esa plaza, en ese parque, donde está el monumento de Carlos Ibáñez. Y cada piedra que está puesta por una persona distinta. Y se pagó algo así, por decirte ahora, 1.000 pesos por poner esa piedra, y se contrató una cantidad de gente descomunal. Es todo un tema romántico con el parque y con esta manzana. Entonces, ¿pero quién decide? Porque además de Arica, es una de las ciudades con menores áreas verdes, un metro cuadrado por cantidad de habitantes. ¿Quién decide que se va a sacar esa área verde y que se va a sacar ese monumento público y se va a construir ahí un edificio? ¿Por qué el Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago decidió eso? Esa es mi consulta. ¿Dónde está el valor del suelo de ese monumento público? Muchas gracias, Esteban. A ver, primero aclarar que yo no estoy de acuerdo con el modelo, digamos. Yo creo que las regiones tienen mucho que decir y muchas decisiones que tomar. De hecho, eso es uno de los principales cambios que realiza el proyecto de ley de una nueva ley de patrimonio. Descentraliza la toma de decisión, descentraliza gestión, descentraliza un montón de decisiones que se toman a nivel central. Estoy muy de acuerdo con ello, y creo que es muy necesario. Ahora, en relación a lo específico, una muy buena pregunta la tuya, porque en los monumentos públicos, al igual que el patrimonio arqueológico, paleontológico que les mencioné, no necesita un decreto, no necesita un expediente declaratorio. Es monumento nacional por solo ministerio de la ley. O sea, cualquier elemento que esté ubicado en el espacio público, ¿cierto? En el espacio público, no puede estar en un recinto privado, y que se construya, se erija en conmemoración de algo o de alguien, ¿sí? Por solo ministerio de la ley, es monumento nacional. Dicho esto, no tienen un polígono asociado. A diferencia de un monumento histórico que tú levantas un expediente, luego el polígono de protección se discute por el Consejo de Monumentos Nacionales, y donde el suelo va a ser importante, ¿cierto? Tú defines dónde estén los límites. Lo que está dentro del polígono está protegido, lo que está afuera no está protegido. No existe una línea más allá, no hay un buffer en la legislación de la Ley de Monumentos Nacionales. Entonces, el suelo, en el caso específico de un monumento público, no necesariamente es parte de la discusión. Ahora, la Ley de Monumentos Nacionales establece que el traslado, retiro o un nuevo monumento nacional requiere de la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales, del Consejo. Entonces, efectivamente, frente a un traslado, lo que debería suceder es que, si lo va a ejecutar el municipio presente la solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales, como cualquier trámite que se hace al Consejo, y eso es evaluado primero por la Comisión de Patrimonio Histórico, donde están los consejeros que tienen mayor expertise en el tema de los monumentos públicos, y luego se sube en plenario para la toma de decisión. Así es como funciona hoy la decisión. Sí, espero haberte contestado, Esteban. Muchas gracias, Esteban, por tu consulta, y muchas gracias, Erwin, por la presentación. Veo que no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario antes de despedir a Erwin. Yo quiero aprovechar de felicitar por todo el trabajo que está haciendo el Consejo de Monumentos. Me parece súper importante el tema del registro, ¿cierto? El levantamiento de los monumentos públicos, que el año pasado tuvimos esta misma clase y comentamos que no existía. Y me parece que se ha avanzado muchísimo, y en ese sentido me gustaría celebrarlo,
Ha sido un trabajo, me imagino, arduo, y yo creo que se ha fortalecido mucho también el equipo de técnico, ¿cierto?, de la Secretaría Técnica. Así que nada, muchas felicitaciones, muchas gracias por la presentación, es muy interesante estos mapas que están haciendo de monumentos en riesgo, así que felicitar por la labor y agradecer por la clase que, como siempre, ha sido muy interesante. No, gracias a usted, y cualquier información que necesiten, cuenten con el Consejo de Monumentos Nacionales, y también, si es que lo necesitan más rápido, con la ley de transparencia. Les saludo ahí a nuestro equipo que... Lo consideraremos de todas maneras. Bueno, eso, esté muy bien. Ya pues, gracias Erwin, y invito, bueno, a los participantes que se retiren, y a los alumnos que permanezcan, por favor, en la sesión. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.